Bueno, siguiendo con los ciclos de enseñanza, vamos a mirar la parte de neuropatías. Este es el esquema que vamos a seguir con este primer video. Una mirada muy general y luego vamos a empezar a hablar sobre las clasificaciones y cómo se explora un paciente con neuropatía. Recordemos que neuropatía es cualquier alteración patológica de los nervios periféricos que genera una desconexión entre el sistema nervioso central y el periférico y se expresa con manifestaciones motoras, sensitivas y o sensoriales. A nivel del mundo es muy frecuente, más o menos entre una prevalencia de 2.4 al 8%, y eso que hay un subregistro muy importante, sobre todo para las neuropatías sensitivas. La edad es uno de los factores de riesgo más importantes. Por encima de los 60 años puede llegar a ser incluso la prevalencia del 30%. Y las tres más frecuentes en el mundo son la parálisis facial, la neuropatía del túnel del carpo y, por supuesto, la polineuropatía diabética. En Colombia, pues, no es muy diferente. La prevalencia, si bien es de 1.96 en el último estudio que fue en el 2003, hace mucho tiempo, existe un gran subregistro. Posiblemente estemos igual que en el resto del mundo. En nuestro caso, se sabe que en Colombia la segunda causa de amputación es la neuropatía diabética. La neuropatía es una comorbilidad muy frecuente en instancias prolongadas en UCI, una causa importante de incapacidad laboral y de incapacidad escolar. Ahora, en cuanto a la estructura del nervio, encontramos que tenemos el axón, que vemos acá, que es donde está la transmisión del impulso, tanto anterogrado o retrógrado. Alrededor de él encontramos la mielina, que va a ser sintetizada o generada por las células de Schwann, aunque no en todos los nervios sensitivos, por ejemplo, algunos de ellos no tienen mielina. Los famosos nodos de Ranvier, que realmente están presentes en las motoneuronas, que permiten el potencial saltatorio y aumentan la velocidad de esta fibra. Y alrededor tenemos el endoneuro, que es estas fibras de colágeno que se encuentran entre las fibras nerviosas, el perineuro, que es el tejido conectivo que se encuentra con cada fascículo, y el epineuro, que es pues finalmente lo que va a donde está una gran cantidad de fascículos y donde incluimos también el tejido adiposo y los vasos. Ahora bien, cuando queremos clasificar una neuropatía, la podemos clasificar de muchas formas. Una de ellas es con base en la estructura que se encuentra alterada. Entonces, si está afectada la mielina, pues hablaremos de una neuropatía mielínica, como por ejemplo el Guillain-Barré, como por ejemplo la neuropatía crónica desmielinizante. Pero también puedo tener neuropatías que atacan específicamente el axón. Eso es muy típico, por ejemplo, de las diabéticas, de las vasculíticas o de algunas variantes de Guillain-Barré. Pero hay algunas neuropatías que pueden atacar el soma, la cabeza de la neurona. A esa la llamaremos neuronopatías. Clásicamente sucede en las variantes de Guillain-Barré, todos los de Guillain-Barré, en las tóxicas y en las paraneoplásicas. Vimos, por ejemplo, una buena correlación entre el tipo de estructura que se va a alterar y la etiología. Por ejemplo, las infecciosas y las tóxicas pueden dar cualquier espectro. Pero aquí es muy importante recordar que las vasculíticas, como atacan específicamente los vasos, pues van a estar en la vasa nervorum, ¿cierto? Y en el epineuro, el endoneuro o el perineuro. Mientras que las autoinmunes, las metabólicas y las hereditarias generalmente atacan más el axón o la mielina. También puedo clasificarlas según el tamaño de la fibra. Las fibras pequeñas o fibras largas. De la fibra pequeña es esa fibra sensitiva, amielínica, que si yo le hago a un paciente un estudio de electromiografía de neuroconducciones va a salir normal, porque el estudio de electromiografía de neuroconducciones solamente valora fibra larga. Eso es muy importante. El paciente nos va a referir parestesias, dolor, disestesias o hipostesias. En cambio, la fibra larga sí tenemos ya un compromiso motor más importante, sensitivo más importante. La electromiografía con neuroconducciones sale anormal y ya el paciente tiene incluso signos. Yo lo puedo ver, atrofia, hiporreflexia, hipotonía. Esto también es importante porque, por ejemplo, si bien la neuropatía diabética puede afectar cualquier tipo de fibra, es tal vez una de las causas más importantes de neuropatía de fibra pequeña. En cambio, la fibra larga, pues aquí ya caben todas, ¿no? Guillain-Barré, deficiencia de vitaminas, infecciosas, etc. Y las mixtas son las que se pueden poner los dos componentes al tiempo, donde además de la neuropatía diabética tenemos las infiltrativas y las paraneoplásicas. También puedo clasificar las neuropatías con base en el tipo de fibra, la transmisión, el tipo de función que tiene. Entonces, neuropatías que se comportan solo sensitivas, como típicamente la diabetes o algunas variantes de Guillain-Barré y las vasculíticas.
Pero tengo también neuropatías que solo se comportan como motoras, como el Guillain-Barré. Es muy típico que el Guillain-Barré solo sea motor. O también la neuropatía del paciente crítico, incluso algunas diabéticas. Y la disautonómica son aquellas neuropatías que afectan solamente el sistema nervioso autónomo, donde la neuropatía diabética es muy importante, pero también las paraneoplásicas y las hereditarias. Ahora, el tiempo en que se presenta la neuropatía es súper importante. ¿Por qué? Llamaremos neuropatía hiperaguda a esa neuropatía que se instaura en menos de 72 horas, clásicamente la vasculítica, la isquémica y la parálisis facial. Las agudas, menos de 4 semanas, el ejemplo clásico es el Guillain-Barré. Dentro de las subagudas, entre 4 a 12 semanas, la típica es la mecánica, la compresiva o por deficiencia de vitaminas. Y ya las crónicas, que son las que se demoran más de 12 semanas, pues aquí sí vienen todas, la diabética, las neuropatías crónicas, algunas tóxicas, entre otras. También tenemos una clasificación muy importante que es la distribución. Entonces, mononeuropatía hace referencia a cuando el paciente solo tiene compromiso de un nervio, ¿sí? Mononeuropatía múltiple cuando hay 2 o más nervios, pero no están contiguos, por ejemplo, el facial y tibial. Radiculopatía cuando hay un compromiso de la raíz nerviosa de una o varias. Plejopatía cuando hay compromiso de plejo. Entonces, en este caso, si el paciente tiene comprometidas las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1, ya no lo llamaríamos polirradiculopatía, sino que lo llamaríamos plejopatía braquial. Y también tenemos otro término que es la polineuropatía, que es todo paciente que tenga un compromiso bilateral, casi siempre generalizado, pero puede ser de miembros inferiores o solo miembros superiores. Y aquí ya lo que vamos a valorar es la simetría o no. Por ejemplo, en este interesante estudio, vemos cómo este es el comportamiento de una neuropatía multifocal. Si la ven, están comprometidos, no contiguos. Acá vemos una polineuropatía, pero de distribución asimétrica. Y aquí vemos la típica polineuropatía asimétrica generalizada. Pero también podemos tener una plejopatía o también radiculopatías. Aquí es muy importante siempre tener en cuenta los dermatomas. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque también ayuda a la etiología. Las mononeuropatías típicas son de origen isquémico, pacientes hipertensos y diabéticos. Las mononeuropatías múltiples son muy típicas de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como las vasculíticas. La radiculopatía es muy típica de una enfermedad mecánica, una discopatía completiva, un tumor, ¿cierto? La plejopatía también mecánica es muy típica. Y la polineuropatía, tal vez el ejemplo clásico de una polineuropatía, pues es la diabetes y el Guillain-Barré. Obviamente las etiologías son muy variables. Cuando hablamos en neurología, específicamente en neuropatía, el acrónimo VITAMINE nos ayuda a determinar cuáles son esas posibles etiologías que yo puedo tener en mi paciente y que tengo que empezar a buscar para solucionar el problema. Si cogemos todas las neuropatías, definitivamente más del 50% estarán entre las diabéticas y las no determinadas, que son aquellas que yo estudio, pero todavía tengo dudas. Acá, en un porcentaje importante, aparecen algunas tóxico-metabólicas que son importantes tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cómo se explora la neuropatía? Esto ya lo sabemos desde semiología. La anamnesis es importante para mirar los síntomas, la parte motora hay que hacerla completa, la marcha y la parte sensitiva. Y aquí es muy importante tener los implementos adecuados. Yo tengo que tener un martillo de reflejos, tengo que tener una rueda dentada o en su defecto una aguja y una escobilla para mirar sensibilidad, dolor. Puedo tener también algún dispositivo que genere calor para mirar temperatura, el diapasón para mirar vibración, que esto aquí estamos mirando sensibilidad profunda, y el micrótomo o la microfibra que sirve para valorar fibra pequeña. Bueno, con esto, semiológicamente, yo puedo tener un síndrome de motoneuronal inferior, que es aquel paciente que tiene flacidez, atrofia rápida, hiporreflexia o arreflexia, fasciculaciones. Pero también puede tener un sinfín de síntomas sensitivos o signos sensitivos, como la hipoestesia, como la anestesia, como la hiperalgesia, es decir, que aumenta el dolor, hipoalgesia, menos dolor, parestesia, que es un síntoma realmente, hormigueo, disestesia, que es que el paciente siente otra cosa que debería sentir, alodinia, cuando el paciente siente dolor con un estímulo que no debería dar dolor, y apalestesia, que es cuando el paciente no tiene o no siente vibración. El estudio más importante de la neuropatía o que acompaña el estudio clínico es el estudio neurofisiológico.
De esto tenemos las neuroconducciones y la electromiografía, que evalúan las fibras largas a todos los componentes, tanto sensitivo como motor. Los potenciales evocados son muy buenos para analizar la parte proximal de la fibra, las raíces, por ejemplo, el soma, las neuronopatías. Los estudios autonómicos, cuando yo sospecho que la neuropatía es disautonómica, y el estudio de QST, que es un poco más difícil de conseguir, sí serviría para evaluar la fibra pequeña. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces los estudios neurofisiológicos normales no necesariamente descartan una patología. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer yo con mi paciente? Pues cuando yo tengo un paciente con neuropatía, yo tengo que mirar por qué es la neuropatía. Y casi siempre lo que hacemos, evidentemente, epidemiológicamente, es descartar lo más frecuente. Entonces tenemos un pool de exámenes básicos que tenemos que hacer para evaluar la parte inflamatoria, disfunción orgánica, que no tenga alteración de sugestiva diabetes, deficiencias de vitaminas, ¿sí? Pero a veces es necesario ampliar el diagnóstico por sospecha o cuando no encontramos nada acá. Entonces yo ya empiezo a pensar más en autoinmunes, en inflamatorias, en paraneoplásicas, en gamapatías. Tenemos otros estudios que podemos utilizar. Pero a veces incluso es importante no solamente centrarnos en la neuropatía, sino que a veces en otros órganos y en otros tejidos tenemos pistas. Entonces yo también tengo que analizar si tal vez yo analizo otros lados, tengo pistas sobre la etiología. El apoyo genético es muy importante cuando sospechamos de alguna enfermedad hereditaria, especialmente por depósito. Y en las patologías, y el apoyo patológico es muy importante porque a veces es necesario hacer una biopsia de nervio o una biopsia de piel para mirar directamente si hay algún tipo de alteración.